vamos a estar hablando de un tema que se llama el comportamiento adecuado en el ministerio. El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Esta frase suena un poco como muy compleja, pero en realidad es muy sencilla, ¿verdad? Porque simplemente lo que quiere decir es que somos siervos capaces para poder servirle al Señor. Eso es todo. Ministros competentes de un nuevo pacto, somos siervos del Señor para servirle. Somos siervos de Cristo y Él también nos ha dado un ministerio, ¿verdad? Puesto que somos ministros, ¿verdad? Dios nos ha dado un ministerio. Es un ministerio, es un área de trabajo. A través de estas semanas que hemos pasado, hemos visto que este ministerio es un ministerio espiritual, es un ministerio de justificación, es un ministerio glorioso y es un ministerio de libertad. El Señor Jesús murió en nuestro lugar, nos libró del pecado, nos libró de la condenación eterna, y dice la Biblia que nos hizo estar cerca de Dios, ¿verdad? Por su sangre derramada. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos de acercarnos a Él con confianza, ¿verdad? Con un corazón sincero, dice el libro de Hebreos. Esto quiere decir que necesitamos acercarnos más a la palabra de Dios, ¿verdad? Aplicarla para nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo nos controle. Dice la Biblia también que nosotros vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. Esto vimos anteriormente, hace 15 días. Esto significa, ¿verdad?, que como cristianos vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Es que nos parezcamos más a Cristo y menos como nosotros. Hasta que Él venga, hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo. También, ¿verdad? Aparte de que es un ministerio espiritual, es un ministerio de justificación, es un ministerio más glorioso que el antiguo pacto. Es un ministerio de libertad y también es un ministerio de franqueza. O sea, yo puedo ser honesto. Y por eso es que ya no usamos ningún velo, ¿verdad? Porque la gente quiere ver a un cristiano real, a una persona real. También es un ministerio de transformación a esa imagen de Cristo. Cuando nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, esto quiere decir que por ejemplo, hoy es 1 de octubre del año 2023. ¿Cómo estaba yo en 1 de octubre del año 2022? Y si usted dice, es que yo antes, en el año pasado, yo hacía esto y esto y esto, que yo sé que al Señor no le agradaba. Pero ahora, que como Cristo no hacía esas cosas, yo dejé de hacerlas. Eso es pareciéndonos más a Cristo Jesús. Y eso es poco a poco, ¿verdad? No podemos ser como Cristo ya, pero es poco a poco. Puesto que el Señor nos ha dado un ministerio así, el Señor nos ha dado un ministerio completo, tenemos toda la libertad para anunciar su mensaje sin adornos, sin velos, para que la gente pueda acercarse a Él confiadamente también. Y ahora llegamos a este capítulo 4 de 2 Corintios, que es muy importante para entender cómo es que el Señor nos capacita para este nuevo ministerio. Entonces, si usted está aquí esta mañana y usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted ya se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo Jesús, usted es un ministro del Señor, usted es un siervo del Señor. Nunca pienses que, bueno, yo soy cristiano, pero yo nunca voy a hacer algo para Dios. No, todos los cristianos somos ministros de Dios, somos ministros de Cristo. Y Él quiere que nosotros llevemos a cabo la tarea que Él nos ha dado que hacer en este mundo. Entonces, este capítulo 4 es muy importante para ver cómo es que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos
en este ministerio. Pero antes de entrar en todos los detalles, a partir del versículo 3, vemos los primeros dos versículos. 2 Corintios 4, del 1 al 2. En estos dos versículos vamos a ver el comportamiento adecuado que debe tener un ministro. Dice así, 2 Corintios 4, 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros, a toda conciencia humana delante de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias por este día que tú nos has regalado. Padre, gracias por tu amor. Yo te quiero pedir que todo lo que se vaya a enseñar esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, que seas tu palabra, que sea el Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Padre, para que sepamos cómo debe ser ese comportamiento que tú quieres que tengamos, Señor. Así que yo también te quiero pedir, si hay alguien, Señor, si hay alguien que en esta mañana no sabe si muriera hoy, no sabe dónde va a ir su alma, si al cielo o al infierno, Padre, que esa persona pueda salir de aquí con esa seguridad eterna, Señor, que solamente tú la das a través de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todo, y te pedimos que podamos concentrarnos. Señor, yo sé que hay un par de distracciones ahí, pero que podamos concentrarnos, sea el calor, sea el humo que está pasando, pero que nos ayudes para pasar un buen tiempo, Señor, escuchándote a ti, Padre. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en estos dos versículos vamos a ver el comportamiento adecuado que debe tener un ministro. En primer lugar, dice el versículo, y vamos a empezar casi que viéndolo palabra por palabra. Dice las primeras tres palabras. Dice, por lo cual. Este por lo cual viene desde capítulo anterior. Desde que Pablo nos está hablando, ¿verdad? Que somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Y este también por lo cual es un por lo cual que nos desafía a hacer un cambio, a hacer una transformación a nuestras vidas. Decía Pablo en el versículo anterior, 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, este proceso, ¿verdad? Y yo encontré por ahí que antes, ¿verdad? Por supuesto, hace casi más de 2000 años, los espejos que hoy conocemos no son los espejos de antes. Los espejos de antes, hace más de 2000 años, eran piezas de metal, eran piezas de acero, ¿verdad? Que alguien pulía hasta que uno se acercaba y veía la imagen, ¿verdad? Pero era una imagen borrosa, era una imagen oscura. Esto es muy importante para entender lo que Pablo está escribiendo acá, porque es una imagen borrosa. Cuando usted se acercaba al espejo, era una imagen borrosa. Pero hoy en día, bueno, tenemos esos espejos, ¿verdad? Que a veces unos espejos los hacen ver más ancho uno o más delgado, ¿verdad? Voy a ver dónde venden los más delgados. Pero el asunto es que Pablo dice, si hoy no vemos la imagen de Cristo ahí, pues tenemos la chance de ir siendo transformados de gloria en gloria, poco a poco. Entonces nosotros somos transformados teniendo una comunión con nuestro Señor. Todos los días nosotros tenemos que llegar a la Biblia, leerla, aplicarla a nuestra vida de una manera correcta, obedecerla, meter la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón, y solo así vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria y siendo controlados por el Espíritu Santo. También vimos que este nuevo pacto, ¿verdad? Que empezó cuando el Señor derramó su sangre en la cruz.
Este nuevo pacto sigue siendo para la nación de Israel. Ese sigue siendo para la nación de Israel. Cristo va a venir por segunda vez a establecer su reino como había prometido, ¿verdad? Y puesto que Israel rechazó a su Mesías por primera vez, Cristo ofreció la salvación a los gentiles para provocar a celos a su nación Israel. Y hermanos, en su misericordia, como dice Pablo aquí, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Hermanos, en la misericordia del Señor, Él nos ha salvado por fe, más nada. Fe más nada. Simplemente lo que yo tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados. Arrepentirme de mis pecados es darle la espalda al pecado y decirle ya no más, ya no más pecado, y confiar en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, que Él derramó su sangre por mí en la cruz. Y todo este ministerio que hemos recibido es por la pura misericordia de Dios. No hay otra explicación. Nosotros estábamos destinados para pasar toda nuestra eternidad en el infierno, a pagar nuestro propio pecado. Dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Ahí se lo sabe? ¿Por qué qué? Sí. Ajá, muy bien. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es una muerte espiritual. Pero en la misericordia de Dios nos dio todo en Cristo Jesús. Y entonces sí, por lo cual dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, tenemos algo que hacer. Según la misericordia que hemos recibido, tenemos algo que hacer. Tenemos un ministerio completo. Más adelante, en el capítulo que sigue, en 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto agarrando todo del capítulo 3:4, decía, Pablo dice, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es que yo ahora que tengo la verdad, ahora que tengo el evangelio, yo tengo el deber de ir para reconciliar al mundo con Dios. Y todo esto proviene del Señor. Y por lo tanto, en primer lugar, por lo cual dice el versículo, teniendo en nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Desmayar, ¿verdad? Desmayar quiere decir, por supuesto, perder el conocimiento, ¿verdad? Seguimos respirando ese humillo un par de horas más, yo creo que todos nosotros vamos a salir de aquí desmayados. Pero, por supuesto, el contexto del pasaje se refiere a nuestro ánimo, ¿verdad? Se refiere a nuestro ánimo. Es a perder el valor, a desanimarnos. Hermanos, muchas veces nos hemos desanimado, ¿cierto o no? Por lo que sea, ¿verdad? Alguna situación que esté pasando, que yo no tenga el control, algo que me esté pasando en el trabajo, en la familia, en la iglesia, no sé, lo que sea. Y tendemos a desanimarnos, tendemos a desmayarnos. Pero el Señor no quiere que estemos desmayados, que estemos desanimados. Él quiere que sepamos cómo es nuestro ministerio, el ministerio que Él nos ha dado y que nosotros tenemos una participación en eso. Vamos, si puede ir conmigo, vamos a ir a Josué, Josué capítulo 2, versículo 9. Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Aquí vamos a ver, para los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben que las primeras menciones de la palabra que vamos a estudiar es muy importante, ¿verdad? Porque esas menciones
definen mucho, a veces definen mucho lo que Dios quiere decir con esa palabra por el resto de la Biblia. Pero aquí vemos en estos pasajes la primera mención de la palabra desmayo. Está aquí en Josué 2, versículo 9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Fue cuando Josué envía dos espías a la ciudad de Jericó, ¿verdad? Para inspeccionar la ciudad, ¿verdad? Y ellos se refugiaron en la casa de Rahab. Rahab era una ramera. Yo pienso que muy probablemente fue muy fácil, ¿verdad? Para estos dos espías fue muy fácil meterse en esa casa, ¿verdad? Seguramente estaba abierta y habían unas ahí que decían, venga. ¿Verdad que sí o no? Pero entonces vemos como el pueblo de Jericó, ¿verdad? El pueblo de Jericó, todos en Jericó desmayaron, porque habían escuchado acerca de Israel. ¿Habían escuchado acerca de Israel? ¿Qué dice el versículo? ¿Que escucharon acerca de quién? De Jehová. Escucharon acerca de Jehová. Cuando el enemigo oye que Dios está en medio de Israel, y cuando oye todo lo que Dios había hecho en Egipto y en ese trayecto del desierto, el pueblo teme y se desanima. El pueblo, por supuesto, sabemos que durante el Antiguo Testamento el pueblo de Israel desmayó, ¿verdad? Se desanimó muchas veces. Pero cuando Dios está en control es diferente. Cuando Dios está en control es diferente. Nosotros hoy en día tenemos a tres enemigos. La carne, el mundo y el diablo, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo. Y en el caso de Jericó, ellos habían escuchado las grandezas que Dios había hecho entre ellos. Hoy, la carne, el mundo y el diablo, yo creo que ya dejaron de escuchar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Es cierto o no? ¿O lo digo otra vez? Gracias. Hermanos, nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, dejaron de escuchar que Dios está entre nosotros. Ya ellos no oyen las grandezas que Dios puede hacer en nosotros. Y muchas veces lo que escuchan es, pobrecito, ahí va ese cristiano y pobrecito, vea la vida que tiene. Eso es lo que los enemigos oyen. Y ahora el peligro es que nosotros podamos desmayar. Los cristianos podemos desmayar si nosotros no nos concentramos en el ministerio que Dios nos ha dado. Vamos a desmayar. Más adelante en capítulo 2 de Corintios 4:16. Eso es un amigo hoy este día. 2 Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre exterior, por supuesto, es el viejo hombre, es la carne. El hombre interior, ¿verdad? Es la nueva naturaleza que hemos recibido, ¿verdad? Y para renovar al hombre interior,
para renovar el hombre interior, yo necesito estar en comunicación con el Señor. Yo necesito estar leyendo la Biblia, estudiándola, escudriñándola, aplicándola a mi vida correctamente. Yo necesito salir para evangelizar a otros. Yo necesito ayudar a otros cristianos. Y ahí es como estamos ahí en comunicación con el Señor. Pero nosotros, hermanos, cuando nos enfocamos en nuestro hombre exterior, cuando nos enfocamos en nuestra carne, vamos a desmayar y muy fácilmente, muy fácilmente. Por eso es que cuando yo sé que tenemos que orar por los enfermos y por todas las personas que a veces nosotros también estamos en eso, pero muchas veces, si nos enfocamos solamente en eso, vamos a desmayar. Nuestros enemigos, la carne, el mundo y el diablo, usan una estrategia. Ellos usan una estrategia para hacernos desmayar, y es con respecto a las tentaciones. Dice la Biblia, ¿verdad? Muchos conocemos, está en Santiago 1 del 13 al 14. Dice así, Santiago 1, 13 al 14: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios sí nos prueba. Dios sí prueba nuestros corazones, pero Dios no tienta a nadie. El cristiano cae en pecado. El cristiano no practica el pecado. Y cuando caemos en pecado, nuestra tendencia es desanimarnos, quedarnos ahí por varios días, pensando en lo que yo hice y que yo soy una escoria de este mundo. Sí, es cierto, pero tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos rápidamente, porque el Señor no quiere que estemos desanimados. Él quiere que sepamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, para que nos animemos y para que podamos llevar a cabo la obra que Él tiene para con nosotros. Entonces, dice este pasaje, ¿verdad? Que cuando uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia quiere decir el deseo desenfrenado por hacer el mal. Deseo desenfrenado por hacer el mal. Y entonces, cuando ya la carne que tenemos ya es 100% atraíble, ¿verdad? Para estas cosas pecaminosos. Y cuando viene la tentación, ya estamos listos. Cuando viene la tentación, ya estamos listos. Dice la Biblia que en Hebreos 4:15, el Señor Jesús, Hebreos 4:15, dice que el Señor Jesús fue tentado en algunas cosas. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Ajá, exactamente. El Señor Jesús fue tentado no en algunas cosas. Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, en todas las tentaciones. Todas las tentaciones que hay en este mundo, el Señor las vivió, el Señor las pasó. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, de carne y hueso, pero sin pecado. La solución, ¿verdad? La solución para vencer la tentación dice la Biblia, que es resistir al diablo, ¿verdad? Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En algunos casos para vencer la tentación tenemos que hacer lo que hizo José, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de lo que hizo José? ¿Verdad? Que exactamente, aquí jalando, y se fue y dejó todo ahí tirado. Pero también lo que hizo el Señor nos ayuda para este día, para mañana, para el que sigue y hasta el otro domingo.
por siempre, por supuesto. Dice, lo que hizo el Señor para vencer la tentación es dos palabras que Él hizo, dos palabras que Él dijo. ¿Cuáles son? Escrito está. Dos palabras. Escrito está. Jesús, yo creo que si Jesús hubiera querido, no sé, se saca el cincho que tenía y tome, Satanás, váyase de aquí. Pues no lo hizo. Él no lo hizo. Escrito está. Dos palabras nada más. Escrito está en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Y por eso es que nosotros necesitamos meter nuestra mente, en la Biblia, en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecerle. Porque solo así vamos a tener municiones. Para cuando el enemigo venga, vamos a tener municiones. Y hermanos, cada versículo que usted se ha memorizado, cada vez que usted ha marcado la Biblia, ¿verdad? Y cuando viene la tentación, el Espíritu Santo hace que le recuerde ese versículo que tanto usted necesita para decir, escrito está, escrito está. Como dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo al Señor serviréis. Hermanos, pero muchas veces los cristianos no tenemos municiones. No tenemos municiones para combatir el mal, para combatir el pecado. Por ejemplo, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que es pecado emborracharse, ¿verdad? La Biblia dice que es pecado emborracharse. Pero resulta que vienen unos amigos, vienen unos compañeros de trabajo y me dicen, venga hombre, vamos, nosotros vamos a pagar, vamos y compramos unas cervezas y vamos a embriagarnos, y después de embriagarnos vamos a ir a buscar unas mujeres para pasarla bien. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Yo soy cristiano. ¿Cuál va a ser la manera? ¿Cuál va a ser la manera en que yo me pueda zafar de eso? Y unos cristianos pueden decir, no veas que es muy tarde. No, es que viera que estoy tomando antibiótico y no puedo ir. No sé, la religión no me lo permite. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir, hermanos? Si no tengo ahí, es como una pistola sin balas. ¿Verdad? No tiene municiones. Dice la Biblia que todo me conviene. Todo me conviene. Dice la Biblia que todo me es lícito. ¿Verdad? Todo me es lícito, que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Pero no todo conviene. No todo conviene. Eso yo sé que no me va a convenir. Y no voy a ir. Y decirle, no, yo no sé si quiere decirle gracias o qué, pero decir, no, yo no voy a ir. Y ya, y punto. Ya no es no, y ya está. No tenemos que decir que andamos tomando antibiótico. Entonces, hermanos, cuando venga la tentación, cuando vengan las pruebas, cuando venga cualquier ataque, no vamos a desmayar. No vamos a desmayar. Ya sea que sea el desánimo por la tentación o el desánimo por alguna prueba, nosotros como hijos de Dios debemos de estar en comunión con Él. Debemos de estar siempre en comunión con Él, con buenas municiones. Si de veras nosotros tenemos un problema con algún pecado específicamente, hasta en eso podemos ser francos. Hasta en eso podemos ser francos y podemos llegar acá. Podemos llegar acá y hablar con algunos hermanos o algunas hermanas maduras y decirles, vea, es que yo tengo problemas con esto y este pecado. Yo tengo problemas con el chisme, ¿verdad? Yo tengo problemas con el alcohol, yo tengo problemas con lo que sea. Por favor, ore por mí. Ore por mí. Ya yo he orado al Señor, ya yo he confesado al Señor, yo estoy tratando de apartarme de ese pecado, pero es muy difícil. Por favor, ore por mí. Hermanos, hasta en eso podemos ser francos. Decirle, yo necesito ayuda. Y podemos orar los unos por los otros, y en eso vamos a ir siendo irreprensibles también. Hermanos, así que tenemos todo esto en Cristo. Tenemos el perdón de pecados, tenemos la seguridad eterna, tenemos un ministerio completo, algo que hacer, y por lo tanto no debemos de desmayar, no debemos de desanimarnos.
Y ahora sí, vemos el comportamiento, ¿verdad? Esto que hemos visto es la introducción. No, mentira, es el primer versículo nada más. Ahora lo que vemos es el comportamiento que nosotros debemos de tener, puesto que tenemos todo en Cristo, puesto que el Señor no quiere que nosotros desmayemos. Ahora sí, Él quiere que nos comportamos de una manera específica. Y en primer lugar dice así, dice el versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí vemos el comportamiento que todos los cristianos debemos de tener para ser efectivos en el ministerio. Dice así, en primer lugar, renunciando a lo oculto. Solamente pensando en esta palabra, ¿verdad? Renunciando. Para los que trabajamos, ¿verdad? Para los que trabajamos y tenemos un jefe por años, yo sé que algunas veces necesitamos renunciar, qué sé yo, nos sale otra nueva oportunidad laboral o lo que sea, y vamos a decirle al jefe, vea jefe, me ha salido una nueva oportunidad laboral, yo necesito renunciar. Ok, le damos, no sé, de ley es 15 días, ¿verdad? 15 días de preaviso, ¿verdad? Que uno tiene que avisar antes que se está yendo. Esa es la manera correcta que nosotros debemos de renunciar. Por supuesto, si queremos una carta de recomendación, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo aquí, y esta palabra, ¿verdad? Preaviso. Nosotros damos un preaviso, ¿verdad? Avisamos antes de irnos. Y hermanos, muchas veces los cristianos somos así, que estamos dándole preaviso al pecado. No, una más. Dentro de 15 días yo voy a dejar eso. El lunes comienzo. Y la verdad es que nunca lo vamos a hacer. Lo que Pablo está diciendo aquí es, usted tiene que renunciar ya. Usted tiene que renunciar ya al pecado. Y volviendo al ejemplo del trabajo, ¿verdad? Si hemos trabajado, ¿verdad? Para alguien, o si estamos trabajando para alguien, en muchas ocasiones, ¿verdad? Uno piensa, decirle al jefe, vea, ya me voy de aquí, ya no aguanto esto. No me pagan lo suficiente, mucho trabajo, esto que el otro, mucha presión, ya me voy de aquí. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo renuncio ya al oculto. Yo tengo que hacer un pacto conmigo, diciendo, yo renuncio ya, yo no quiero más eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hoy renuncio al oculto y vergonzoso. Yo renuncio al pecado ya hoy mismo. ¿Y qué es lo oculto? ¿Qué es lo oculto? Son las cosas que hago escondidas. Las cosas que yo no quiero que nadie se dé cuenta. Eso es lo oculto. Dice la Biblia que el cristiano debe andar como hijo de luz. El cristiano no debe andar en tinieblas. El cristiano no debe tener áreas ocultas. Esa parte que nadie la sepa. Porque esto nos da la otra palabra. Porque qué vergüenza sería si se dan cuenta que yo hago esto. Renunciando al oculto y vergonzoso. Debemos de renunciar a cualquier cosa que sea vergonzosa. Hermanos, todos los pecados son vergonzosos. Todos los pecados son vergonzosos. A nadie nos gustaría que nos agarraran cometiendo un pecado. Y si leemos la Biblia y encontramos algo que dice que es pecado, debemos de dejarlo. Renunciando hoy mismo. Usted sabe que rápidamente en Éxodo capítulo 32. Ahorita vamos a hacer carnes a Toña Pérez. Bueno, ojalá que nadie se enferme. Hay oxígeno ahí, por aquello no. Sí.
Bueno, que el Señor se lleve ese humo a otro lado. Pensando en la palabra vergüenza, pensando en la palabra vergüenza, otra vez, la primera mención de esta palabra es en Éxodo capítulo 32, versículo 22. Éxodo 32, 22 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿verdad? Desenfrenado es por la misma concupiscencia, ¿verdad? Por este deseo desenfrenado de hacer el mal. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Hermanos, este deseo desenfrenado por hacer el mal, ¿verdad? Dice la Biblia que Aarón, el hermano de Moisés, lo había permitido. Él lo había permitido. Ustedes saben que nosotros los cristianos somos los que permitimos vergüenza en nuestra vida. Cuando estamos en un pecado, nosotros somos los causantes de esa vergüenza. Y aún también dentro de las áreas grises, del cristianismo, que no es ni pecado ni más o menos, no sé, aún en esas áreas nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice en 1 Corintios 8:9, dice: pero mirad, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. A veces pensamos que haciendo esto y esto, porque yo tengo la libertad de hacer lo que a mí me da la gana. Cuidado, porque ahí puedes estar haciendo tropezar a un cristiano aparentemente más débil que nosotros. Entonces, renunciando a lo oculto y vergonzoso, renunciando tiene que ser ya, hoy mismo. No demos preaviso al pecado, debemos de ser ya, de una vez. Dice así, en segundo lugar, o en tercer lugar más bien: no andando con astucia. Cuando pensamos en astucia, ¿cuál animal se nos viene a la mente? No me digas que el chapulín colorado, ¿verdad? Porque ese no. Ok, es la serpiente, claro que sí. Entonces, la palabra astucia quiere decir sagacidad, sutileza, habilidad para engañar o evitar el engaño y lograr un objetivo. Por supuesto, la serpiente, ¿verdad? La serpiente. Dice en Génesis 3:1, un pasaje muy conocido, dice: pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, la palabra astucia, toda la Biblia, a través de toda la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera 1960, que es la versión más confiable en los días de hoy. Hay otra, no quise traerlo aquí porque nos vamos a desviar un poco, pero en otra versión aparece esta palabra astucia en un contexto más o menos bueno, pero no. La palabra astucia siempre en toda la Biblia tiene que ver con un contexto malo. Siempre. Y aquí puse un par de ejemplos. No vamos a ir a esos versículos, pero dice, por ejemplo, en Hechos 7:19, dice que el faraón usó de astucia con el pueblo de Israel y los maltrató. ¿Por cuántos años maltrató faraón al pueblo de Israel? 430 años, desde que Abraham se metió ahí a Egipto también. Luego dice, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Jesús muchas veces, en muchas ocasiones, dice la Biblia que Jesús comprendía la astucia de ellos. Y hoy en día también dice que los falsos maestros usan con astucia las artimañas del error para hacernos caer en el error. Eso está en Efesios 4:4. Muchas veces nosotros pensamos que solo los enemigos, solo la serpiente usa de astucia. Pero Pablo nos está diciendo aquí que nosotros los cristianos no debemos de andar con astucia. El cristiano no debe de andar con engaños, no debe andar con timos, con estrategias para lograr un objetivo. El cristiano tiene que ser honesto sin ocultar nada.
Por eso les decía Pablo, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Yo tengo que servir con un corazón sincero a Dios. Yo nunca puedo servir y esperar recibir algo a cambio. Pues ya tenemos todo en Cristo. ¿Qué más a cambio quiere? Hermanos, todo, no hemos de andar con astucia, no hemos de andar con engaños. Que la gente diga, pero ¿será que está escondiendo algo? ¿Está haciendo eso? ¿Qué es lo que pretende? Eso no puede ser un cristiano. Un cristiano tiene que ser honesto, tiene que ser sincero en todo lo que hace. Más adelante Pablo les dice a los corintios en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, solamente este versículo, yo creo que lo vamos a lograr, no sé, pero solamente este versículo, 2 Corintios 11:3, es un mensaje completo. Dice la Biblia que nuestros sentidos pueden engañarse. Ojos, oídos, olfato, gusto y tacto, ¿verdad? Esos son los 5 sentidos, ¿verdad que sí? No hay sexto sentido, como la película aquella. Todos nuestros sentidos pueden ser engañados. Y Eva, alguien dice, o alguna mujer, no sé, yo creo que ningún hombre diría esto, ¿verdad? Pero alguien dice, no, yo si hubiera estado ahí con Dios, con la comunión con Dios, yo no hubiera caído en la trampa de la serpiente. Por supuesto que sí. Eva cayó, hermano, siendo una criatura perfecta, estaba en comunión con Dios, y cayó por la astucia de la serpiente. Dice 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Los cristianos debemos ser honestos, no engañando nada, no ocultando nada, no logrando un objetivo. Por supuesto tenemos que ir logrando nuestro crecimiento espiritual, pero no logrando algo que estemos escondiendo ahí. Dice también, otro comportamiento que yo debo tener es no adulterando la palabra de Dios. La estrategia, aparte de la astucia, la estrategia que usa Satanás es engañar, adulterando la palabra de Dios, siempre poniendo en duda lo que Dios ha dicho, Por eso, mis hermanos, hoy en día hay decenas de versiones de la Biblia que quieren lograr eso, que quieren lograr adulterar la palabra de Dios, nos quieren engañar. Y a otros que dicen que también, que hasta se basan en los originales, que yo tengo los originales, y eso es una mentira. Adulterar quiere decir cambiar el sentido o falsificar algo. El cristiano nunca usa la Biblia para su propio beneficio, siempre es para el beneficio de otros. Esto lo vimos, por supuesto, cuando vimos los dones del Espíritu Santo. Pero, por supuesto, también la Biblia nos guía y nos limpia de todo pecado, nos limpia para andar en el camino que Dios quiere que andemos, pero nunca debemos de hacer algo para salirnos con la nuestra. Dice así, Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 5, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Siempre debemos de usar la Biblia como Dios quiere que lo usemos.
Nunca con palabras lisonjeras. La palabra lisonjera quiere decir halagadoras. Eso es lo que quiere decir. Nunca con halagos, ¿verdad? Dios nos dice, usted tiene que hacer esto y punto. Dios dice, papito, si usted quiere que... No, hágalo y obedézcame y punto. Luego, por último, dice el versículo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, una vez que los cristianos hemos dejado lo oculto y vergonzoso, una vez que no andamos con el deseo de adulterar, ni cambiar las palabras de Dios, ni andar con astucia, lo que nos toca es tener un celo por Dios, tener un celo por Dios para obedecerlo y para agradarle. Y lo que sigue es un resultado de estas cosas. Lo que sigue es tener un buen testimonio para que inclusive podamos recomendarnos a nosotros mismos, a otros cristianos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que sería recomendarnos? ¿Podríamos recomendar a otros cristianos lo que yo estoy haciendo en este momento? Todo, ¿verdad? Todo en mi vida, ¿verdad? Yo podría recomendar mi vida a otro cristiano de lo que yo estoy haciendo. Hermano, viera que usted necesita hacer esto y esto porque a mí me funcionó. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, decimos, no haga lo que yo estoy haciendo. No haga lo que yo estoy haciendo, porque sabemos que está mal hecho. Sabemos que está mal hecho. O muchas veces hemos dicho, vean, traten de ver a Cristo en mí y no me vean a mí. No sirve. Decía Pablo decía en 2 Corintios 6 del 4 al 7, dice así, 2 Corintios 6 del 4 al 7, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Vea las cosas que Pablo se recomienda. Dice, mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo se recomendaba en esas cosas. Dice, si alguien quiere saber qué son azotes, yo le puedo decir que son azotes, que son cárceles por la causa de Cristo. Yo le puedo decir que son desvelos, que son ayunos. Pablo, ¿verdad? Yo ayuno de 7 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Son 11 horas. Ok, entonces, hermanos, hasta en eso dice Pablo, usted quiere que yo le recomiende, yo le recomiendo en primer lugar mis necesidades. Hermanos, a ningún cristiano le gusta padecer algo, a ningún cristiano nos gustan las pruebas, pero hasta en eso podemos confiar en el Señor y saber que lo que yo estoy pasando en este momento va a servir para consolar a otros. Dice más adelante, versículo 6, 2 Corintios 6, dice, Pablo también se recomendaba en esto, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Podemos recomendar mi vida como Pablo en este sentido, de que yo ando en el poder de Dios, de que yo tengo la bondad de Dios, la bondad de simplemente ser bueno, ¿verdad? De que yo ando en el Espíritu Santo, de que yo ando con un corazón sincero, de que yo ando en pureza, yo ando en ciencia, en conocimiento de la palabra de Dios. ¿En eso podemos recomendarnos? Muchas veces no. Entonces, cuando nuestro testimonio es un resultado de andar con el Señor y todo esto se va a manifestar, ¿verdad? Cuando podamos decir, yo te recomiendo lo que yo estoy haciendo, porque me ha funcionado. Pero la mayoría es, yo no le recomiendo.
Yo no le recomiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, hermanos, para terminar, el Señor Jesús nos ha dado un ministerio. Nos ha dado un ministerio. Un ministerio es un área de trabajo. Y es un ministerio espiritual, es un ministerio de justificación, es un ministerio más glorioso que el Antiguo Testamento, es un ministerio de libertad, es un ministerio de franqueza, un ministerio de transformación a la imagen de Cristo. Y todo esto proviene del Señor, todo esto proviene de Dios, que nos dio todo por su gracia. Y entonces no debemos de desmayar, no debemos de desmayar, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tentaciones. Y tenemos todo y tenemos mucho que hacer para el Señor. Cada uno de nosotros, si nosotros somos cristianos, cada uno de nosotros somos ministros de Cristo, somos siervos de Él. Y por lo tanto tenemos que tener un comportamiento adecuado, renunciando al oculto. Dejemos de andar en tinieblas, dejemos de andar pensando en que esa cosa que yo hago, que ojalá que la gente no se dé cuenta. Tenemos que renunciar a lo vergonzoso, ¿verdad? Porque nosotros somos los que permitimos la vergüenza en nuestra vida. Y que no andemos con astucia, ¿verdad? Tratando de hacer algo para salirme con la mía, que no adulteremos la palabra de Dios, que demos el mensaje de Dios con claridad, con las palabras de Dios, no con las que yo quiero. Y haciendo todo esto, vamos a poder recomendar hacer esto a otros cristianos. Es un testimonio, es un resultado de nuestro comportamiento. Pero muchas veces, hermanos, ni siquiera sabemos cómo es que tenemos que conducirnos en este mundo, porque estamos muy enfocados. Estamos muy enfocados en las cosas que a mí me pasan. Y ni siquiera tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para obedecer al Señor. ¿Y cómo pretendemos que vayamos a decirle a otro cristiano, haga lo mismo que yo estoy haciendo? Nos falta mucho por hacer. Pero que empecemos hoy. Vamos a orar.